Las investigaciones de la naturaleza del relámpago fueron importantes para comprender los fenómenos eléctricos y ponen en evidencia la gran cantidad de carga eléctrica que se almacena en los objetos que nos rodean. Los experimentos electrostáticos muestran que un pedazo de ámbar previamente frotado atrae cuerpos muy diminutos. El mismo fenómeno ocurre si frotamos una varilla de vidrio o una varilla de plástico. Como resultado del frotamiento, estos materiales adquieren una nueva propiedad que se denominó electricidad, del griego electrón, que significa ámbar. Esta propiedad eléctrica da lugar a una interacción más fuerte que la gravitacional entre dos masas cualesquiera. Cuando decimos que un cuerpo está cargado, queremos decir que tiene un desbalance de carga. En el proceso de frotamiento se transfiere una pequeñísima cantidad de carga de un cuerpo a otro, alterando ligeramente la neutralidad de cada uno. Podemos demostrar en el experimento siguiente que hay dos clases de cargas eléctricas y dos clases de interacciones. La carga que aparece en una varilla de vidrio previamente frotada con seda se denominó positiva, y la que aparece en una varilla de ebonita frotada con piel, negativa. Las cargas se representan con la letra Q. Se puede observar que si acercamos dos varillas de vidrio cargadas, se repelen entre sí. Lo mismo ocurre si acercamos dos varillas de ebonita cargadas. Por otra parte, la varilla de ebonita cargada positivamente y la de vidrio cargada negativamente se atraen. Estos fenómenos indican que por frotamiento se puede comunicar una carga eléctrica a las varillas, y la fuerza que aparece entre ellas cuando interactúan es llamada fuerza eléctrica. Los efectos eléctricos no se limitan a vidrio frotado con seda o ebonita frotada con piel. Cualquier sustancia frotada con cualquier otra, en condiciones adecuadas, se cargan en cierto grado. El primer instrumento diseñado para detectar y medir en electricidad estática fue el electroscopio. Estos experimentos muestran que hay dos clases de interacciones eléctricas: la repulsión, que se da con cargas del mismo nombre o signo, y la atracción, que se da con cargas de diferente nombre. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una descripción matemática de las interacciones eléctricas, desarrollada en el año 1784 por el físico francés Charles-Augustin Coulomb, quien inventó la balanza de torsión para establecer la dependencia de la fuerza eléctrica con la distancia y el valor de la carga, cuya unidad fundamental en el sistema internacional es denominado Coulomb. El sistema de coordenadas mostrado describe la interacción entre dos partículas 1 y 2, que poseen cargas Q sub 1 y Q sub 2. R es la distancia entre ellas y U sub R es el vector unitario que apunta desde 1 hacia 2. Los experimentos indican que la fuerza F sub 1,2 que actúa sobre Q sub 2 debido a Q sub 1 es esta ecuación se conoce como la ley de Coulomb. La cantidad 1 sobre 4pi epsilon 0 es una constante de proporcionalidad independiente
de la distancia de separación y de la cantidad de carga de cada partícula. El factor epsilon 0 representa una constante llamada permitividad del vacío o del espacio libre. El valor obtenido experimentalmente es epsilon 0 igual 8.854 por 10 a la menor 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, lo cual conduce a se puede observar que la fuerza eléctrica entre partículas cargadas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional al producto de las cargas. Como la fuerza es una magnitud vectorial, entonces el efecto de dos o más fuerzas eléctricas actuando simultáneamente sobre una partícula cargada se determina sumando las fuerzas vectorialmente. Además, la interacción eléctrica obedece la tercera ley de Newton, de modo que F sub 1, 2 es igual a menos F sub 2, 1, donde F sub 2, 1 es la fuerza que actúa sobre Q sub 1, debido a la presencia de Q sub 2. El campo eléctrico. La definición de campo eléctrico es similar a la de campo gravitacional y es uno de los conceptos más útiles en la teoría del electromagnetismo. De acuerdo con el principio de superposición, cualquier región del espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza F, se dice que en esta región existe un campo eléctrico. La fuerza F se debe a la presencia de otras cargas en aquella región, y por esto, a cada punto del espacio podemos asociarle un vector de campo eléctrico E. Las fuerzas eléctricas, como las fuerzas gravitacionales, son fuerzas de acción a distancia, lo cual se interpreta admitiendo que cada carga modifica las propiedades del espacio que la rodea, estableciendo un campo eléctrico E. La intensidad de un campo eléctrico en un punto del espacio se define como la fuerza por unidad de carga prueba colocada en ese punto, es decir, E es igual a F sobre Q sub 0. De acuerdo con la ecuación anterior, se deduce que el campo eléctrico es un vector que puede relacionarse con cada uno de los puntos del espacio, y su magnitud y dirección son funciones de la posición R. Podemos observar que si Q sub 0 es positiva, entonces el campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza. Pero si Q sub 0 es negativa, entonces el campo eléctrico tiene la dirección opuesta a la fuerza F. Líneas de campo o líneas de fuerza. Las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza proporcionan una imagen eficaz de la forma en que varía el campo eléctrico en una región dada del espacio. La construcción de estas líneas se expresan bajo el dominio de las siguientes condiciones. Primero, las líneas de fuerza se dibujan en la dirección de la fuerza que experimentaría una carga de prueba positiva en cada punto en el campo. Para una carga puntual positiva, las líneas de campo son radiales y emanan de la carga. Para una carga puntual negativa, las líneas de campo son radiales y entran